Bueno, resulta que por allá de 2011 yo empecé a sentir que me iba a morir. Empecé a sentir tan tremendamente fuerte esta sensación de que me estaba despidiendo, que incluso me acuerdo que me encontraba gente, amigos en situaciones como muy curiosas y yo me los abrazaba y "Ay, qué curioso que te encontré". Y cuando me despedía de ellos sentía que me despedía de ellos, que no los iba a volver a ver. Incluso me acuerdo haber ido a visitar a mi papá a Aguascalientes y yo me acuerdo que cuando me fui dije, creo que no voy a volver a ver a mi papá. Y entonces estaba como con toda esta sensación y de pronto una amiga a la que yo quiero y adoro mucho me dice, oye, fíjate que la esposa de mi papá da una terapia con colores, ¿por qué no vas y checas? A lo mejor encuentras algo. Ruta 444. Desarrollando el potencial humano. Hola, soy Saraí Roderick y soy actriz, bailarina, terapeuta holística y fundadora de Ruta 444. Y hoy les quiero contar cómo es que encontré la conexión entre la actuación, porque llevo poco más de 20 años estudiando mi carrera de actuación y de danza, el mundo de la programación neurolingüística y todo este tema holístico que engloba la numerología, la terapia del color, Reiki, energía, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que por allá de 2011 yo empecé a sentir que me iba a morir. Empecé a sentir tan tremendamente fuerte esta sensación de que me estaba despidiendo, que incluso me acuerdo que me encontraba gente, amigos en situaciones como muy curiosas y yo me los abrazaba y "Ay, qué curioso que te encontré". Y cuando me despedía de ellos sentía que me despedía de ellos, que no los iba a volver a ver. Incluso me acuerdo haber ido a visitar a mi papá a Aguascalientes, porque él vivía en ese entonces en otro estado, lejos de la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que cuando me fui dije, creo que no voy a volver a ver a mi papá. Y entonces estaba como con toda esta sensación y de pronto una amiga a la que yo quiero y adoro mucho me dice, oye, fíjate que la esposa de mi papá da una terapia con colores, ¿por qué no vas y checas? A lo mejor encuentras algo. Bueno, resulta que yo me voy a tomar la famosísima terapia del color y entonces este sistema de color tiene su propio oráculo, sus propias cartas. Resulta que yo elijo mi botella, pues son como, creería que son alrededor de 120 botellas más o menos. Tú eliges cuatro. Y con base en esas botellitas, el interpretador de los colores te dice, bueno, el intérprete de los colores te dice qué onda con tu pasado, tu futuro, tu presente. Y entonces me dice, oye, te quiero mostrar la carta que corresponde a la botella que elegiste en el presente. Yo me acuerdo como si fuera ayer, que cuando me muestra la carta, siempre la describo de la misma manera porque jamás se me va a olvidar lo que vi en la carta. Resulta que era este joven que traía la mochila al hombro. Se despedía hacia atrás de él había unas manitas que brindaban con copas, se encaminaba hacia un puente y del otro lado del puente había una especie de angelitos que lo esperaban. Yo volteo y le digo, pues sí, me voy a morir. Y entonces ella me dice, pues sí. Y yo como que, pues sí. Y me dice, mira, estás a punto de transformarte en una persona tal que si tú misma dentro de 10 años te encontraras con la mujer que eres hoy, ni tú te reconocerías. Y bueno, yo hoy puedo dar fe y legalidad que lo que me dijo es verdad. A 15 años de distancia de esa primer terapia, yo creo que si me volviera a encontrar con esa chica de 18 años y le dijera todas las cosas increíbles que hemos vivido, los retos que hemos atravesado, las experiencias de crecimiento que hemos vivido, las personas maravillosas y extraordinarias con las que nos hemos cruzado, yo creo que esa chica no me lo creería. Yo siempre decía esto, decía, yo quiero vivir en un lugar, no me importa tanto la ciudad, pero saber que estoy en esa ciudad porque cuando abro la ventana de mi cuarto, yo veo desde mi ventana el edificio más emblemático de esa ciudad. Y si yo le contara a esa chica de 18 años, y fíjate que cuando nos despertamos y abrimos la ventana, vemos la CN Tower desde la ventana, yo creo que le costaría mucho trabajo a esa chica de 18 años con ese contexto familiar del que venía, le costaría mucho trabajo creerme lo que hemos logrado, lo que hemos crecido, lo que hemos enfrentado, lo que hemos avanzado. Entonces, eh, a mí ese día, cuando a mí me dicen, estás a punto de transformarte en una persona abismalmente distinta, yo me llevo la botellita porque te la podías llevar para untártela y dije, ¿qué es todo esto? Y entonces, a la par, yo me había cruzado con la programación neurolingüística, que siempre bromeo que yo me encontré la programación neurolingüística cuando todavía no se me terminaba de desarrollar el lóbulo frontal, porque mi maestro de actuación, que hoy es un muy querido amigo mío, daba cursos de actuación y yo tomaba todos los cursos de actuación habidos y por haber, que las 7 situaciones incómodas del actor, que el monólogo, que para aprender el método de Strasberg, que el de Stanislavski, yo me tomaba todos los cursos. Y entonces un día aparece con uno que se llamaba actuación y programación neurolingüística y dije,
no sé qué sea eso, pero yo lo quiero tomar. Cuando yo empecé a entender qué era la programación neurolingüística, que para quienes no saben qué es, los creadores de la PNL son Richard Bandler y John Grinder. Richard Bandler era un programador que decía, tenemos que ser capaces de programar a la cabeza así como programa una computadora. No es posible que si yo programo una computadora para que haga lo que yo quiera, no puedo programar el cerebro, que es tremendamente más poderoso. Y entonces empieza a platicar con John Grinder, que era un lingüista, que venía además, ambos dos traían unas escuelas bien importantes. A ver, para que me entiendan, venían de una escuela, por ejemplo, de Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt, y bueno, entre muchos otros que la idea de este video más bien es decirles, yo empiezo a estudiar programación neurolingüística, me empieza a hacer tanto sentido cómo estaba cambiando mi realidad con esa programación neurolingüística que dije, la quiero estudiar. Entonces yo empiezo al mismo tiempo que estoy haciendo la carrera de actuación y va a la danza en las tardes, dije, yo me quiero certificar, yo quiero saber esto a profundidad y empiezo a hacer una certificación para ser coach de programación neurolingüística y luego al mismo tiempo me pasa que voy a la terapia del color y yo digo, es que yo quiero saber más, porque el asunto es que no me fuera, el tema espiritual holístico no era ajeno para mí. En mis dos lados de la familia, tanto en el lado de mi mamá como en el lado de mi papá, hay muchísimo tema holístico. La familia de mi papá, todos se acuerdan de sus vidas pasadas, pero ninguno nunca lo he hecho, lo he escuchado yo expresarse de esa forma, como de, oh, sí, yo me acuerdo que, o sea, más bien son cosas como que en el lado de mi papá yo soñé, yo me acuerdo, yo viví y sucedió. Y del lado de mi mamá, bueno, ya en otro momento les contaré, porque del lado de mi mamá pues, es un tema muchísimo más profundo. Mi abuela tenía un canal mediúmico que le heredó a sus nietas y a sus hijas mujeres. Y entonces el tema holístico no es que fuera ajeno para mí, lo que pasa es que en mi familia nadie hablaba abiertamente del tema. Creo también porque no había una comprensión a profundidad de qué era lo que pasaba y por qué pasaba. Y entonces yo creo que de ahí surgió mi inquietud de decir, yo quiero saber más. Y luego entonces pasa que sin querer, esta amiga mía que yo quiero mucho, me invitaba a quedarme a dormir a su casa los viernes cuando nos íbamos de fiesta y el sábado ella se iba a correr con su papá y yo me quedaba escuchando que su mamá recibía gente y les daba un curso de numerología. En la vida había escuchado yo lo que era numerología, pero me empezó a hacer tanto sentido lo que decía que me aventé el curso 2 veces de oyente. Y la tercera vez le dije, déjame, enséñame. Bueno, de ahí era pláticas hasta las 3 de la mañana donde me enseñaba qué onda con el tarot, cómo se tiraban las cartas del tarot, los arcanos mayores, los arcanos menores, pero el Reiki. Ella me inició en Reiki, me enseñó los símbolos, me enseñó sobre numerología y además yo estaba tomando mi certificación para ser coach de programación neurolingüística al mismo tiempo que también estaba estudiando terapia del color, que el nivel 1, que el nivel 2. Y entonces me empecé a dar cuenta que todas las herramientas estaban conectadas, que simplemente encontraban, de ahí surgió una de las frases más famosas que digo en todos y cada uno de mis cursos una y otra vez. Yo me la paso diciendo, el conocimiento está en el aire, porque me empecé a dar cuenta que estaban tremendamente conectadas. Y decía, híjole, es que si mi maestra de color supiera lo que acabo de aprender en la clase de actuación, pero si mi maestra de numerología, y entonces es como, claro, porque yo como actriz conecto con mi tren de pensamiento para poder expresar el texto, pero mis emociones para prestarle la emoción al personaje, pero la acción y caminar por el espacio, como el rojo de la terapia del color, que conecta con el físico, con la parte sexual, material, el impulso, pero el amarillo que conecta con las emociones y el azul que habla de la comunicación y el pensamiento, pero se conecta tremendamente con la programación neurolingüística que habla del triángulo equilátero que conecta pensamiento, emociones, acciones, todo estaba conectado de unas maneras tan tremendamente profundas que me gustaría contarles en otro momento cómo fui conectando una cosa con otra una forma extraordinaria y fui conectando más con mi parte espiritual y fui conectando más con esta parte que habla de la programación de mi mente con mi comunicación para poder tener, literalmente la programación dice, la programación neurolingüística dice, hay que identificar el estado inicial para saber cuál es el estado que queremos y trazar un plan que nos lleve a ello. Y en la terapia del color, literalmente es
¿cómo hacemos para entender nuestros puntos energéticos y tener una vida más equilibrada? Pero en la actuación es cómo hago para contar una historia. Y cuando trabajé, porque además trabajé en una empresa de cine, trabajé en videocine, y mi trabajo consistía en entender el viaje del héroe, que era este héroe que pasaba por momentos difíciles, que tenía momentos de diversión y que para escribir un guión había que entender perfectamente este arqueo del personaje para que pudiera llegar en ese momento en una historia pues a ese arco dramático, a su cierre. Y entonces eso también me hacía entender que los procesos son cíclicos, que el aprendizaje no es lineal, que no es como aprender a, ya encontré la llave del éxito y ya supe cuántos ceros necesito en mi cuenta de banco para ser financieramente estable y tener esa solidez económica, y además hay que buscar y encontrar la felicidad porque es algo que se busca y se encuentra. En realidad que fui entendiendo a lo largo de este proceso y sigo aprendiendo que es más el disfrutar nuestro proceso, el cómo sembrar, el cómo nutrir y cómo también disfrutar cuando se cosecha. Sin embargo, disfrutar cada uno de esos procesos y darnos cuenta que eh, hay veces que estamos más alineados que otras veces, y hay veces que estamos más en equilibrio que otras veces, hay veces que estamos más alineados en cierto aspecto y se nos descuida otro aspecto al que después hay que ponerle atención, y de eso se trata, creo yo. He entendido y me gusta esta mentalidad que he ido construyendo y que sigo transformando y que sigo construyendo y que sigo nutriendo, en la que el objetivo es disfrutar el proceso, sentirnos todos los días más cercanos a nuestro equilibrio, a nuestro balance, hasta a estar vibrantes, brillantes. Y creo tremendamente que es en un asunto de ser eh, estar más en equilibrio primero por mí. De verdad creo que si puedo estar en equilibrio conmigo, puedo estar en equilibrio hacia los demás, hacia la pareja si hay pareja, hacia los hijos si hay hijos, hacia mamá y papá y sanar mi linaje hacia arriba, de modo que hacia mi familia, hacia mi tribu, hacia mis amigos, en un descuido, en un impacto hacia mi sociedad, y por ahí a lo mejor quizá ser ese granito de arroz que inclina la balanza, diría el emperador en la película de Mulan, que logra hacer la diferencia en nuestro planeta. Pero si somos varios trabajando por ese crecimiento y esa evolución, pues creo, a lo mejor ingenuamente, creo que sí podríamos vivir una vida muchísimo más plena. Nada, soy Saraí Roderick, soy actriz, bailarina, terapeuta holística, soy fundadora de Ruta 444 y ya nada, se los quería decir.